Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gerardo y quiero darte una calurosa bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de nuestro pastor Víctor Martínez. Estoy acompañado de mi hermana Adriana, con quien hemos preparado este mensaje. Buenos días. Hola, buenos días y buenos días a todos. En este hermoso sábado le damos gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo este mensaje que esperamos sea de bendición para tu vida. Te informo que puedes escuchar y ver este programa en las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. En la página de nuestra iglesia podrás encontrar también todos los videos que nuestro pastor Víctor Martínez nos comparte. Devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana y los miércoles a las 8 de la noche de estudio bíblico. Todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Te hago una cordial invitación para que nos sigas y compartas esta información con tus familiares y amigos. Ahora, demos comienzo a este mensaje cuyo título es ¡Viva México! Así es, viva México. Y a mí me encanta este mes. Y justo ayer celebramos el grito de independencia. Más bien el jueves en la noche. Sí, tienes razón. Ay, pero qué padre es ver nuestros colores patrios ondeando por toda la ciudad. Y ni hablar de los platillos mexicanos tan deliciosos. Ay, ni me digas que tan solo pensar en las enchiladas. O en el chile en nogada. Y ahí le paramos porque ya se me hizo agua a la boca. Igual a mí. Pero lo más importante es que vivimos en libertad. Sí, yo le agradezco a Dios por vivir en México y gozar de libertad. Fíjate, hoy que estamos en septiembre, el mes patrio, me hace pensar un poquito en nuestro actuar como cristianos. Regularmente durante el mes reina un furor patriótico. Incluso como iglesia nos unimos a la celebración y en la noche del 15 nos juntamos para orar por la patria e incluso compartir platillos típicos. Y todos sacamos de nuestro guardarropa los trajes típicos y los portamos con orgullo. Es cierto, pero ¿qué pasa al irse acabando el mes? Se guardan las banderas, se quitan los adornos, volvemos a nuestra rutina. Se apaga un poquito el furor patrio. Y quizás hasta olvidamos el gozo de ser mexicanos. Así es. Y sería interesante aprovechar este momento para preguntarnos si estamos actuando, dando un buen testimonio como cristianos o nos dejamos ir con la bola. Muy cierto, porque durante las fiestas patrias como que nos sentimos todos llenos de orgullo. Pero ¿qué pasa cuando llega algo que nos molesta o afecta nuestra forma de vivir? O cuando el gobierno toma una decisión con la que no estamos de acuerdo, como por ejemplo que nos cortan el agua por la escasez de líquido. ¿Será acaso que alguno de nosotros nos quejamos, ya sea hablando con vecinos o en pláticas informales o confidencialmente con nuestros amigos de mucha confianza? Siendo sinceros, es muy comprensible, sin lugar a dudas, porque el agua es vital para la vida, pero ¿será lo que nos corresponde hacer como cristianos? Justo tengo el pasaje perfecto que nos puede ayudar a entender cuál es la responsabilidad que tenemos o cuál debería ser la forma correcta de actuar del cristiano. Y se encuentra en Isaías 6, del 1 al 8. ¿Me haces el favor de leerlo, Gerardo? Claro. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La casa se llenó de su gloria. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que éste tocó tu boca, tus labios, y está quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá con nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Y quién irá por nosotros? Déjame les pongo un poquito en contexto para explicarles por qué este pasaje en particular.
bueno, ahí el título se llama El llamamiento de Isaías, y sí, tiene mucho que ver porque este pasaje. Pero para entenderlo mejor, vamos a ver la situación política de ese momento justo. El rey Usías, que se menciona en la primera línea, de hecho comienza, ¿cómo dice? En el año en que murió el rey Usías. Hasta ahí, exactamente. Entonces hablamos del rey Usías, que reinó más de 52 años y fue un hombre apegado a Dios casi por completo, justo. Su reinado de Judá prosperó, tenía un ejército fuerte, valiente, que conquistaba las batallas. Había época de estabilidad y de prosperidad. Sin embargo, a pesar de todo eso y que Dios los había bendecido, pierde lo que se llama ahorita, pierde piso el rey Usías, y un día decide entrar al templo, al lugar santísimo, al lugar santo, a ofrecer el incienso a Dios. Y aunque, pues a simple vista es algo bueno, alabar a Dios, sin embargo, esa actividad solamente la podía hacer el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y son ellos quienes van siguiendo atrás a Usías, suplicándole que no lo haga, que ellos querían evitar que pecara. Pero el rey Usías se sublevó. Y en ese momento, Dios le manda una lepra. Así es. Entonces, aunque siguió siendo rey los últimos años de su vida, porque la lepra lo acompañó para el resto de su vida. Y sí, siguió siendo rey, pero ya no frente al pueblo, ya estaba recluido, separado. Como lo dice la ley, estaba obligado a permanecer apartado y separado de todos. Entonces ya estaba humillado. Eso indica que los últimos años de su vida del gobierno ya no eran tan fuertes como al principio. Sí había estabilidad, pero ya no era lo mismo de la abundancia que tuvo. ¿Y qué pasa cuando él muere? Como suele suceder aquí, suelen surgir dudas, incertidumbre, preguntas, y entonces sí pudo haber estado Isaías, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ocupar su lugar? ¿La persona que se quede en su trono será temeroso de Dios? ¿Será justo? ¿O va a haber guerra? En fin, en la actualidad también nos solemos hacer esas preguntas. En cada elección solemos preguntarnos algo bastante parecido. Sí. De hecho, aquí el aprendizaje sería ver si como cristianos estamos actuando correctamente. Exacto. Por eso es importante ver a través de esta escritura si actuamos bien o mal cuando cruzamos esta etapa en el país, o simplemente si después de acabarse septiembre y llevarse con él el fervor patrio, los cristianos seguimos siendo fieles a la palabra de Dios y cumpliendo los mandatos que nos corresponden en cuanto a la patria y los gobernantes. Tal vez me equivoco, pero creo que aún como cristianos nos dejamos llevar por las propagandas políticas o por el carisma de los candidatos o incluso por la opinión que tomamos de algunos de nuestros criterios o simplemente por las inconformidades entre las decisiones gubernamentales. ¿Cuántas veces no nos hemos enredado en debates políticos en los que defendemos a nuestro candidato y peor aún resaltamos los puntos débiles o simplemente con lo que no concordamos y criticamos y le echamos tierra al contrario? Es cierto. La pregunta que convendría hacerse en este momento sería, ¿es correcto lo que estoy haciendo? Y justo lo podemos contestar viendo el pasaje que leímos ahorita que tú nos leíste. Repasemos el verso 1 para encontrar una respuesta bíblica. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Trayendo este pasaje a nuestra época, es el proceso entre cambio de mandato. Los candidatos electorales están en lo más fuerte de sus campañas. Y la pregunta del millón, ¿qué estaba haciendo Isaías? Buscando a Dios. Buscando a Dios. Él no andaba apoyando o defendiendo candidaturas, ni estaba tronándose los dedos por no saber qué iba a pasar. Él estaba buscando la dirección divina. Él estaba en los negocios de Dios. Él estaba hablando con Dios. Tienes razón. Y eso me recuerda el pasaje del Nuevo Testamento, por si nos quedan dudas, 1 Timoteo 2, del 1 al 3, donde dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres,
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Más claro, ni el agua. No discutir, no dudar, solo orar e interceder por todos, especialmente por nuestros gobernantes. Sin embargo, qué fácil es perdernos e irnos con la vorágine de la sociedad, reclamar, quejarnos, hablar mal, justificándonos de que estamos en lo correcto e incluso tomar partido, cuando bíblicamente todas estas opciones no nos corresponden. Y tampoco es válido justificarnos diciendo que como yo ya oré, ya sea en el mes patrio o incluso Gerardo, si lo tenemos como hábito regular durante todo el año, estar orando por nuestros gobernantes, por nuestra patria, no podemos ocupar nuestro tiempo libre para criticar o simplemente aprovechar oportunidades o reuniones sociales para dar nuestra opinión como pretexto para hablar mal. Recuerda que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta en el día del juicio. Lo dice muy claro Mateo 12:36. Y es una gran llamada de atención. Y justo versos anteriores nos da la clave, el secreto para no incurrir en pecado. Los versos 34 y 35 nos dicen: generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Qué bien que mencionas este pasaje, porque justamente está ligado con el que leímos de Isaías en los versos 3 y 5, que tanto los serafines como el mismo Isaías mencionan a Dios como Jehová de los ejércitos. A ver, me perdí un poco. ¿Qué tiene que ver el nombre de Jehová de los ejércitos con la abundancia del corazón? A ver. Bueno, para entender, tenemos que recordar la palabra ejército. Y sabemos que los ejércitos están formados por soldados. Y los soldados tienen que tener una preparación, tienen que llevar una indumentaria o un vestimento correcto. No pueden ir a la guerra con ropa de domingo. Estoy de acuerdo y creo que ya encontré la relación de los pasajes, pero para que nos quede claro tendríamos que enlazarlo con Efesios 6 del 10 al 18, ¿no te parece? Justamente, y fíjate que el título de ese pasaje lo conocemos como la armadura de Dios. Y hace hincapié a cómo debemos de vestirnos, hablando espiritualmente, si queremos pertenecer al ejército de Dios. No por nada el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 3, le dice cómo debe actuar si quiere ser un buen soldado de Jesucristo. Así es, entonces ahora sí ya entendimos la relación de los pasajes y nos queda claro que un cristiano debe formar parte del ejército de Dios y debe ser un buen soldado. Y para lograrlo necesitamos entender la preparación y la vestimenta que debemos tener. Y me imagino que una de ellas es llenar nuestro corazón de cosas buenas. Exactamente. Y nada mejor que la palabra para entenderlo. ¿Nos puedes leer, por favor, Efesios 6, del 13 al 18? Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí fíjate cómo el apóstol Pablo hace referencia o utiliza para ejemplificar a los soldados romanos, que en esa época estaban en apogeo, así que todos entendían perfectamente de qué se trataba. Incluso ahora en internet está lleno de imágenes de soldados romanos de esa época, así que también para nosotros es fácil captar a qué vestimenta se refería. Es cierto, tienes toda la razón. Así que con eso en mente, enlacemos la vestimenta física a la espiritual, a la que se refiere Pablo, y así entenderemos lo de la abundancia de corazón un poquito mejor. Sí, pero no nos podemos detener mucho porque el tema puede darnos para un buen rato. Así que me imagino que nos enfocaremos únicamente en la abundancia del corazón. Así es, vamos a enfocar este pasaje, no enfocar, ver
cuando habla del corazón y de la abundancia. Comienza con ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí hace referencia al cinturón de los soldados. Y fíjate, yo padezco de la espalda, del dolor de la columna, y lo que me recetaron para darme rehabilitación es justamente un cinturón fuerte y firme, así que apriete bien. Y vieras qué alivio siento cuando me lo pongo, incluso hasta puedo caminar mejor y estoy derechito. Justo a eso se refería el apóstol Pablo. Imagínate qué pasaría si tú vas caminando viendo para el piso, todo aguado, todo flojo, sin ganas de moverte. ¿Caminarías derechito? No, y no ¿O qué irías viendo? ¿Hacia dónde te dirigirías? No, y no vas viendo al frente, definitivamente. No. Y si no vas viendo por dónde caminas, corres el riesgo de tropezarte, caerte o llegar a Dios, ¿sabe dónde? Y precisamente por eso el apóstol nos invita a ceñirnos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús, porque su palabra dice, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, físicamente hablando, al ponernos un cinturón o fajarnos, nos enderezamos, nos fortalecemos, caminamos derechos y estamos preparados para la acción. Así es. Y hablando espiritualmente, al ceñirnos, o lo que es lo mismo, unirnos a Jesús, vivir dependiendo de Él, poner los ojos en Cristo, caminar y hacer las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, caminaremos y ocuparemos bien el tiempo haciendo la voluntad de Dios y llenando nuestro corazón de Él. Completamente. Ahí ya empezamos a ver que tenemos que llenar nuestro corazón de Él. Sigamos. Dice, vestíos con la coraza de justicia. ¿Tú sabes cuál es la coraza de los soldados? Sí, yo entiendo que es algo así como un chaleco de metal que cubría el torso, protegiendo los órganos vitales, como los pulmones, los riñones y el corazón. Ahí está el corazón, exactamente. Y pongamos atención con qué compara la coraza en el plano espiritual. La coraza de justicia. Nuestra vida refleja lo que hay en el corazón. Por eso es la importancia de guardarla o apartarnos de lo impuro, lo injusto, lo malo y falso. Y para que nuestro corazón no se llene de injusticia, debe estar lleno de la palabra de Dios. O como dice Filipenses 4, del 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y si nos detenemos a pensar, todo lo que está diciendo lleva a sinónimos de Jesús. ¿Quién sino Él es verdadero, justo, honesto, puro, amable, de buen nombre, digno de alabanza? Solo Jesús. Y también cabe recalcar que Él, ya que te llenas de Él y de su palabra, te manda a actuar, no a hablar, a trabajar para Él. Buenísima observación, y no porque no podamos hablar, sino porque todavía nos falta un poquito más para llegar a la hablada. Viene hasta despuesito. Por eso estamos viendo esta armadura, porque la boca que habla de la abundancia del corazón. Bueno, vamos a seguir armándonos mejor para entenderlo. Dice el pasaje, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. A ver, me llama la atención que aquí no siento que haga referencia a las botas o calzado de los soldados. Así es, por el contrario, de inmediato da más importancia a las cualidades de su calzado. Sí, dice, apresto del Evangelio de la paz. Y nada está más lejano eso está muy lejano de lo que de lo que usa un soldado para la guerra, para acabar con el enemigo con violencia. Esa es la diferencia entre un soldado del mundo y un soldado del ejército de Dios. Justamente por eso quiere dejar bien firme que debemos de estar preparados, atentos y listos, que esos son sinónimos del apresto, para compartir el Evangelio que lleva a la vida eterna y a la paz con Dios. O sea, hace que su calzado debe ser útil para dar pasos firmes, pero suaves, que siembren y que no destruyan o aprisionen a los enemigos. Porque claro, no nos referimos al maligno, sino a sus presas que viven en el pecado apartados de Dios. Así es.
y también está relacionado con llenarnos del Evangelio, o sea, de nuevo, la palabra de Dios. Pero bueno, sigamos. Otras partes de la indumentaria del soldado es el escudo de la fe. Y te dice la importancia de tener una fe firme, inamovible, bien cimentada en Dios y en su palabra. Para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y fíjate, me viene a la mente cuando nuestro Señor Jesús fue tentado en el desierto. Él no se alteró, no discutió, no gritó, no atacó. Simplemente contraatacó estratégicamente con la palabra de Dios, dejando al maligno desarmado. Exacto. Ahí podemos entender que la Biblia no es para dar bibliazos, ni para armar discusiones interminables, sino para tener una convicción firme de a quién hemos creído, de tal forma que ante la prueba podamos permanecer confiados y sostenidos por nuestro Salvador. Y por último, para estar bien armados y preparados para la batalla espiritual, debemos tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahora sí ya estamos completos y listos para formar parte del ejército de Dios. Claro que hay que entender muy bien la comparación de la espada y sus usos, tanto en la guerra física como en el plano espiritual. Por una parte, en las guerras del mundo, la espada es utilizada para infligir daño y muerte. Así es, mientras que en el plano espiritual recordamos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y así es que regala vida, ya que quien podrán recibir y reconocer a Jesús como su Salvador personal. Exactamente, porque no se trata de herirte, sino de abrirte hacia la verdad. Y ya juntando todo lo que vimos con este pasaje, un soldado de Jesús debe prepararse arduamente en la palabra de Dios, pero no solo para memorizarla. Tienes que creerla, tener convicción y vivirla, ponerla en práctica, para que así tus palabras, cuando te decidas hablar o cuando Dios te muestre que tienes que hablar, sean sazonadas con gracia, para que el oyente pueda ser receptivo a la voluntad de Dios. Y un soldado bien preparado con la armadura de Dios no dedicará tiempo para hablar mal de los gobernantes o de nadie. Así es. De hecho, justamente si leemos inmediatamente después dentro del pasaje de la armadura de un soldado, fíjate qué interesante, vemos cómo en el verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y si seguimos leyendo, vemos que el apóstol Pablo también pide que se ore por él, pero no para que se encuentre bien o para que no le falte nada, no. Él pide que oren para que cuando él abra su boca, Dios le dé palabra para dar a conocer con denuedo a Jesús. Y fíjate qué trascendente es, porque eso lo dijo, es algo impactante. Lo escribe cuando está preso y encadenado, o sea que es un prisionero de guerra y que sabe que está a punto de ser sacrificado, como veremos en otra carta que escribe. Pero eso no lo desanima. Por eso, como veíamos en Timoteo, nos insta a ser soldados de Jesús sin importar las penalidades que llegues a pasar por testificar. En conclusión, un cristiano listo para la batalla y con su armadura completa no debe dedicar su tiempo a vanas palabrerías o a caer en discusiones sin sentido. Así es. Vamos a retomar el pasaje de Isaías 6:8 que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En pocas palabras, si nos decimos cristianos y si ya hemos aceptado los beneficios de formar parte del ejército de Dios, no podemos conformarnos a este siglo. No debemos perder el tiempo con vanas palabrerías, sino que debemos ocupar bien el tiempo, llenarnos de la palabra de Dios, puestos los ojos en Cristo, orar en todo tiempo, respetar a las autoridades e interceder por ellas y estar listos y preparados para cuando el Señor pregunte: ¿a quién enviaré? Y tenemos que entender que cuando dice ser enviados, no solo se refiere a otro país o otro continente. No. Incluso se refiere cuando estás aquí en tu localidad, cuando estás con tus vecinos, cuando estás con en una reunión social, o incluso aquí en la iglesia. Cuando estamos a punto
o cuando estemos a punto de enfrascarnos en una discusión política o en un mitin o en reclamar por un mal gobierno, alto. Debemos recordar lo que nos corresponde y con una fe ferviente, si queremos ser o si somos parte del ejército de Jesucristo, debemos doblar nuestras rodillas y suplicar bendición para nuestras autoridades, para que sean llenas del Espíritu de Dios y puedan ser un instrumento útil en sus manos. Y yo te invito a que reflexiones. Y si hoy Dios te ha mostrado que has caído en la tentación de hablar mal o expresar tu opinión, en vez de orar, dobles tus rodillas y ores conmigo. Oremos. Señor, gracias por este mensaje, Señor. Gracias por su palabra que es clara y que penetra en el corazón. Gracias porque nos permite ver que hemos pecado, Señor. Me permite ver que no he sido lo que usted espera que yo sea. Señor, le pido que usted penetre en mi corazón, me limpie y me ayude y ponga en mi corazón ese deseo de hacer su voluntad, de seguir lo que dice su palabra, de compartirla, pero sí, sin bibliazo, Señor, sino que sea una palabra de bendición, que la gente llegue ante usted y que entregue su corazón para que puedan reconocerle como Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias por esto, Señor. Gracias por su amor y su misericordia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Te agradecemos por escucharnos esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte este podcast con alguien que necesite palabras de esperanza. Recuerda que nos puedes acompañar mañana domingo en Facebook Live o en YouTube a las 11 a.m. en nuestro culto de predicación. Quiero recordarte que puedes escucharnos y vernos en las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito la página: Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna, número 40, Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico de Monterrey. Esperamos poder conocerte y que nos acompañes en nuestro culto muy pronto. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30. Que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga.